Muchos saludos a todos los cardiólogos y profesionales en general interesados en la patología cardiovascular. Estamos en SEC 2023, el Congreso Nacional de las Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología, y en este CardioTV vamos a contar con la ayuda de dos grandes profesionales, grandes expertos en endocarditis infecciosa y infecciones de dispositivos. Yo soy Nieves Romero, cardióloga en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y me acompaña el doctor Manuel Anguita, experto, jefe de sección reciente, experto en endocarditis infecciosa del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y la doctora Gutiérrez, Encarnación Gutiérrez, que es cirujana cardiovascular, experta en infecciones de dispositivos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Manuel, empezamos contigo. ¿En qué dirección han ido las últimas recomendaciones de la guía de práctica clínica sobre profilaxis de endocarditis infecciosa? Bueno, el tema está muy reciente porque se acaban de publicar en agosto las nuevas guías de endocarditis infecciosa de la Sociedad Europea de Cardiología, y probablemente el tema que más interés ha desatado ha sido el de la profilaxis de endocarditis. La verdad es que había una controversia, no sabíamos muy bien si iban a ir en un sentido más restrictivo todavía, disminuyendo las recomendaciones para la profilaxis de la endocarditis ante la ausencia de estudios que muestran evidencia, como pusieron de manifiesto las guías británicas NICE, pero ha resultado lo contrario, es decir, ha resultado que ha sido una vuelta atrás, han abierto un poco las indicaciones y las recomendaciones de profilaxis para algunas situaciones que no estaban indicadas desde la guía del 2004-2015. Básicamente, se han vuelto a indicar, a recomendar con una clase 2B, es verdad, en procedimientos de manipulaciones, el aparato respiratorio, digestivo y genitourinario, 2B, añadidos a las manipulaciones dentales, que sí que siguen presentes con una recomendación de clase 1. ¿Y por qué ha sido esto así? ¿Por qué esta vuelta? ¿En qué se Bueno, basa? pues realmente la verdad es que no hay unas razones muy claras, es decir, no hay nuevos estudios, sí que, hombre, hay algún estudio así de series o de evidencias del aumento de riesgo de endocarditis en algunas situaciones, pero no hay ningún ensayo clínico controlado, no hay tampoco grandes estudios observacionales, y por tanto la conclusión, el motivo probablemente pueda ser que el grupo de expertos que ha elaborado estas guías pues haya llegado a unas conclusiones por consenso distintas a las que se llegaron en el cambio de recomendaciones hacia más restrictivas que hubo en 2008-2009. De todas formas, en mi opinión, yo creo que esta postura es adecuada porque la endocarditis infecciosa es una enfermedad muy grave, y simplemente con evitar unos pocos casos de endocarditis con una sola dosis de antibiótico, yo creo que ya sí que vale la pena. En la clínica habitual muchas veces nos surgen dudas en los pacientes que tienen riesgo intermedio. ¿Qué recomendaciones nos hacen en Bueno, esos esta, pacientes? esta es otra cosa. Yo creo que lo otro que hemos hablado quizás está un poco más claro. Ahora mismo las recomendaciones de hacer profilaxis en los pacientes eran solamente en aquellos pacientes con riesgo alto. Es decir, pacientes con endocarditis previa, pacientes portadores de prótesis valvular, y ahora esto se ha ampliado a pacientes en donde se ha realizado un procedimiento estructural intervencionista sobre la mitral, sobre la aorta o en implantes de TAVI, o sea, eso va ahí incluido, y también en aquellos pacientes con cardiopatías congénitas complejas, no reparadas, cianógenas y tal. Se ha añadido, en este caso, los pacientes trasplantados cardíacos con lesiones valvulares, igual que hacían ya las guías norteamericanas, y eso es lo que sigue haciendo así. Se dice en las tablas de las guías que para los casos de bajo riesgo, que realmente de bajo riesgo pues podríamos considerar que son aquellos coronarios, es decir, los que no tienen ninguna lesión que hemodinámicamente pueda producir un jet, no hay que hacer recomendación, pero para las de riesgo intermedio, que son la válvula aórtica bicúspide, las lesiones valvulares bien degenerativas o bien reumáticas, o los portadores de cables de dispositivos eléctricos, que son los de riesgo intermedio, en las tablas de recomendaciones de la guía no se dice nada. Pero es verdad que hay en el texto un párrafo que dice que aunque no hay razones para hacer una recomendación de forma general, rutinaria, para hacer profilaxis en estos pacientes de riesgo intermedio, sí que reconociendo que el riesgo es un poco mayor, se puede individualizar y por tanto abren un poco la mano a que se puedan hacer también profilaxis de endocarditis en situaciones de riesgo intermedio, que por otra parte son la mayoría de los pacientes que tienen un riesgo de endocarditis. O sea que importante lo que acabas de decir.
Y según tu amplia experiencia en este terreno, eres uno de los grandes expertos en nuestro país. Bueno, ¿Qué seguimiento hacemos en la vida real a estas recomendaciones en la cardiología nacional bueno, en el pues país? yo creo que esto que hemos dicho de que las guías han ampliado un poco el espectro de indicaciones, digamos haciéndolo más flexible, yo creo que viene a reconocer lo que se hace en la práctica clínica en España. Aunque parezca contradictorio, probablemente ni los médicos de familia, ni los odontólogos, los dentistas, ni tampoco los cardiólogos, tampoco se puede generalizar, pero así seguían estrictamente las recomendaciones previas de la guía. De hecho, nosotros hemos realizado en Andalucía, en Córdoba y Sevilla, encuestas hace pocos años a cardiólogos, médicos de familia y dentistas, en donde en un porcentaje muy alto, por encima del 60-70% de los médicos, reconocían que ellos seguían haciendo profilaxis de endocarditis, por ejemplo, en estos casos de riesgo intermedio. O sea que las guías realmente lo que han hecho un poco es reconocer la realidad de lo que se seguía haciendo ante la falta de estudios que nos pongan delante una evidencia notable, ¿no? Muy bien, bueno, pues tenemos que seguir trabajando en ello, está claro. La verdad es que sí, lo que pasa es que va a ser difícil que haya ensayos o estudios que Sí. consigan demostrar de una forma clara si la profilaxis es eficaz o no es eficaz, porque se necesitarían, en primer lugar, muchísimas decenas de miles de pacientes y, en segundo lugar, porque muchas veces las endocarditis no se producen por manipulaciones. Por ejemplo, en el tema de la boca, pues es la propia enfermedad periodontal o las actividades de la vida cotidiana, como es el cepillado de los dientes, ya se sabe que produce bacteriemia y que puede explicar un porcentaje muy alto de las endocarditis infecciosas producidas por microorganismos de la flora oral. Preocupante, siempre, a largo plazo. Es una enfermedad muy grave, como has dicho previamente. Encarnación, Hola. muy experta en infecciones de dispositivos, que también está muy relacionado con lo que hemos estado viendo. ¿Hasta qué punto es realmente relevante un problema de salud, la infección asociada a los dispositivos? Pues es muy importante porque el número de dispositivos de estimulación cardíaca que se implantan a día de hoy está creciendo y de forma no paralela, sino incluso exponencial, aparecen las complicaciones derivadas de los dispositivos de estimulación cardíaca. Y la más frecuente de todas ellas, en un 95%, son las infecciones de los dispositivos. Por tanto, cuantos más dispositivos tengamos, más probabilidad tenemos de tener infecciones. Por tanto, es algo bastante candente e importante. ¿Y por qué ocurre esto? Pues esto ocurre, en primer lugar, lo que acabo de decir, porque se ponen más dispositivos. Pero en segundo lugar, se lo ponemos a una población cada vez más anciana, con mayor fragilidad, a una población en la que antes no tenía indicaciones, pero los avances de la electrofisiología hacen que haya indicaciones que antes no se ponían, con procedimientos mucho más complejos, con dispositivos más complejos, con mayor cantidad de recambio, con mayor cantidad de upgrade. Y por otro lado, que se distribuyen en muchos centros que quizás no tengan todavía la experiencia suficiente, que tienen que tener una curva de aprendizaje, procedimiento más largo, se facilitan contaminaciones y al final pues se producen las infecciones. Entonces, es la pescadilla que se muerde un poco la cola. Claro. Y desde el punto de vista práctico, cuando sospechamos una infección de un dispositivo o cuando nos encontramos algo así en las urgencias, ¿qué innovaciones tenemos que conocer que se hayan producido en los últimos años? Yo creo que lo más importante es tener presente que las infecciones de los dispositivos de estimulación cardíaca es muy frecuente, que puede ocasionar bastante problemas a los pacientes e incluso la muerte. Por tanto, hay que tener unos protocolos diagnósticos y terapéuticos perfectamente conocidos y que hay que derivarlos a los pacientes a lo más mínimo a un centro de referencia, que son donde se encuentran los profesionales que tienen las experiencias suficientes para poder aplicar la extracción completa con técnicas percutáneas, dándole seguridad y calidad a los pacientes, donde se puede hacer una planificación preoperatoria e intraoperatoria con métodos de innovación, como son las herramientas 3D de realidad virtual o realidad aumentada, que se pueden aplicar, y además que tengan las herramientas necesarias para poder solventar cualquier complicación que aparezca, que aunque pocos, pero potencialmente mortales. Entonces es importante que ese concepto se tenga en cuenta, ¿vale? Diagnóstico precoz y luego derivación. Precoz y derivación a centros de referencia donde tengan la experiencia y los métodos necesarios, herramientas para hacer preparaciones correctas, monitorizaciones correctas y tratamiento correcto de una posible complicación. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado muy claro todos los conceptos que teníamos que repasar. Agradeceros a los dos vuestra claridad a la hora de exponer todo lo que nos habéis transmitido y agradecer a todos vuestra atención en este Cardio TV. Muchas gracias. Muchas gracias.